Hemos estado hablando acerca del yelmo de la salvación y de cómo esta pieza, la armadura del soldado y la armadura de un creyente, puede ayudarnos a vencer aquellas situaciones que pudieran estar afectando nuestra vida, sobre todo en el ámbito de las relaciones. Y estábamos hablando en el segmento anterior acerca de cómo trabajar esas fortalezas que se pueden establecer en nuestra mente, en nuestro sistema de creencias. Y quisiera comenzar este segundo segmento hablando de la palabra derribar, porque Pablo lo que nos dice esto: ¿qué hago yo a la hora que ya tengo un sistema de creencia, una fortaleza que está gobernando mi vida, pero que no me está ayudando a avanzar o a solucionar aquellas situaciones que están afectando mi vida? Y Pablo lo que dice contundentemente es: hay que derribar. Y esa palabra derribar quiere decir destruir, romper, quitar, separar, sacar aquellos pensamientos, aquellos argumentos que se convirtieron en fortaleza. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para trabajar ese sistema que se estableció pero que no es bueno para nosotros? Yo creo que el primer paso tiene que ver con reconocer nuestras debilidades. Yo creo que el primer paso debería ser con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela todas las cosas. Mostrarnos en medio de la presencia del Espíritu Santo y comenzar a hacer una interiorización, una meditación, una evaluación de cuáles son mis verdaderas debilidades, porque esas son las que se van a terminar convirtiendo en fortaleza. Por eso es que la acción principal o lo más duro de una fortaleza es que establece ceguera. Y es ahí donde uno necesita el Espíritu Santo. Entonces, si hoy nosotros dijéramos, ¿cuál es el paso 1? Necesitaríamos comenzar reconociendo que en nuestra vida interior, en nuestro sistema de creencias, pueden haber pensamientos que no vienen de Dios y que realmente son una debilidad. Mi capacidad de reconocer el argumento que gobierna mi vida y que no debería de estar es la primera opción para salir de lo que estoy viviendo de una fortaleza. Poderoso, pastor. Estaba pensando mientras usted hablaba en una persona enferma. ¿Qué pensamientos gobiernan a una persona enferma? Hay dos tipos de pensamientos. Uno que no va a salir de la enfermedad y otro que cree que va a salir. La salvación de Dios es integral. Y cuando viene a nuestra vida, nuestra mentalidad sobre la enfermedad debe de cambiar. Entendemos por las Escrituras que las enfermedades no las envía el Señor, que son parte de la introducción del pecado a la humanidad que se da en Génesis capítulo 3. Porque antes de Génesis 3 no estábamos ni destinados a morir, ni nos íbamos a enfermar, ni desgastar. Entonces, la salvación nos hace entender que, en primer lugar, la enfermedad que padezco hoy no es mía. Y en segundo lugar, no me la envió el Señor. Y que a través de la salvación yo puedo tener acceso a una sanidad por causa de la sangre de Jesucristo sobre mi vida. Entonces, hoy en día batallamos con diferentes tipos de enfermedades. Además, hoy estamos batallando con el dengue. ¿Cuántas personas están con dengue en los diferentes hospitales? Y esta enfermedad ha venido mutando y cada vez somos menos resistentes a los diferentes embates. Además que los cuerpos se están desgastando por mala nutrición, XY. Pero la mentalidad frente a la enfermedad es primero entender de que tengo derecho a ser sano. Tengo derecho a ser sano porque cuando fui salvo me convertí en hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo derecho a la sanidad. Y que la enfermedad no es mía. Entonces mi mentalidad sobre la enfermedad cambia mucho. Hay personas que luchan con el cáncer y se ha comprobado que la persona y se habla de pensamiento positivo, tiene mejores pensamientos positivos en el momento de la aplicación de los diferentes medicamentos y recursos o programas, tiene mejores resultados que la que estaba en una posición más pesimista. Hablamos psicológicamente, pero cuando hablamos de fe, la fe tiene la capacidad de generar cambios en nuestro interior porque entendimos que fuimos sacados de un ámbito de muerte a un ámbito de vida. Es ahí donde el yelmo de la salvación establece concepto de vida en un momento de muerte. Y estoy creyendo que si yo tengo un tumor, no voy a entender cómo Dios lo va a quitar, pero sí creo
que por causa de la salvación, ese amor de Dios por la humanidad, yo tengo derecho a que ese tumor desaparezca. Y de acuerdo a mi mentalidad, no va a establecerse una palabra de muerte, sino una palabra de vida. Entonces, la estructura mental que el enemigo quisiera establecer para que uno se deprima, para que uno se entristezca, para que uno pierda fuerza, para que uno no se mueva en fe, es derrumbada con una palabra de vida en el entendimiento que hoy, por la salvación, tengo derecho a la sanidad. Tan importante así que son conceptos de mi fe o conceptos del mundo. ¿Por qué voy a vivir? ¿Por los conceptos del mundo o por los conceptos de la fe? Es interesante porque como seres humanos la terapia de choque nos ayuda mucho. No debiera ser así. Pero cuando vivimos situaciones totalmente duras, mucho ahí empezamos a creer y a cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque el médico ya no pudo, porque los medicamentos no pudieron. Entonces, tu única opción es pensar como Dios ha querido que pensáramos desde el día que nos convertimos o desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esa nueva manera de pensar nos lleva a trascender a un estilo de vida diferente. Ahora, algo que veo ahí es que la fortaleza, una de las cosas que uno tiene que tener cuidado, es que una de las cosas que hacen la fortaleza es impedir el cambio. Y al final el cambio o la transformación es lo que produce el nuevo estilo de vida o la recuperación o la sanidad de lo que se estaba deteriorando. Porque básicamente la fortaleza va a decir no se puede, no lo vas a lograr, siempre ha sido así. Pero si hoy quisiéramos traer una palabra de fe a tu corazón, es poder establecer en nuestro sistema de creencia, dicen los psicólogos, verdades centrales, pensamientos centrales. ¿Cuáles son verdaderamente nuestros pensamientos centrales? Y el pensamiento central más importante, creo yo, es: nacimos con propósito, es un propósito que Dios diseñó, y aferrarnos a eso es lo que nos puede sostener para enfrentar las dificultades de nuestra vida. Pero las fortalezas van a tratar de evitar el cambio. Son pensamientos que nos dicen para qué cambiar, para qué mejorar si no ha funcionado. Pero cuando uno viene a la verdad del Señor, a la palabra, a lo que Él dice, eso se debe convertir en un pensamiento central, es decir, donde todo se filtra. O sea, todas las cosas que llegan a nuestra mente tienen que ser filtradas por el pensamiento central de Dios. Estaba recordando una ilustración que compartía en una ocasión un pastor y decía: en una pecera colocaron un pequeño tiburón y lo dejaron por unos cuantos días sin alimentarlo y lo dejaron moverse por toda la pecera, pero luego lo que hicieron fue colocar un vidrio a mitad de la pecera y dejaron al tiburón de un lado y en el otro lado pusieron pececitos. Entonces este tiburón que tenía tanta hambre al ver los pececitos se fue contra ellos. Sin embargo, él no podía ver el vidrio que lo separaba y entonces cada vez que iba chocaba, cada vez que iba chocaba, cada vez que iba chocaba, y lo intentó muchas veces porque tenía hambre, hasta que llegó un momento que dejó de seguir intentando. Y lo interesante de lo que compartía él es que después quitaron el vidrio que separaba. Y los pececitos se comenzaron a acercar al tiburón y comenzaron a nadar alrededor de él, pero ya el tiburón no hacía nada por querérselos comer, aunque tenía hambre. Entonces lo que él de alguna forma explicaba es que de alguna manera ese vidrio que separaba en nosotros vienen a ser velos que el enemigo pone. Entonces cosas que antes de Cristo comenzaron a acontecer y se establecieron como fortaleza, que al igual que ese pececito estaba nadando alrededor del tiburón, pero el tiburón ya no accionaba, ya no hacía nada. Muchas veces nosotros creemos que ya no podemos hacer nada, creemos que así somos, que esa es nuestra condición, pero a través de la salvación, a través de Cristo, todo cambia, porque Él lo que nos dice es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo primero que necesitamos es transicionar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de concluir las cosas, en nuestra forma de caminar, en la forma que reaccionamos ante las diferentes circunstancias, trayendo todas esas situaciones, trayendo todos esos pensamientos cautivos a la palabra y poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, ir haciendo la transformación. Pero la buena noticia para todos nosotros es que tenemos acceso a la mente de Cristo.
Tenemos acceso a Él. Por gracia nosotros lo hemos recibido. Y lo que nos corresponde en este tiempo solamente es introducirnos y comenzar a traer toda esa bendición que está preparada para nosotros, pero entender que cuando está en nosotros, nosotros mismos nos convertimos en bendición para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestras generaciones, pero también nos convertimos en bendición para todas aquellas personas que Dios nos va a permitir relacionarnos. Les agradecemos por haber estado con nosotros y siempre les invitamos a que nos sigan acompañando, que estén conectados a través de los diferentes medios sobre las cosas que estamos compartiendo. Y en el próximo programa vamos a continuar hablando siempre sobre la armadura de Dios. Que Dios le bendiga a usted y bendiga a su casa. Somos uno en Cristo.